los problemas, intentaron de alguna forma, incluso sus mismos correligionarios le hicieron algunas jugadas, pero él con todo ese corazón verdadero de un aprista, con todo ese cariño y la convicción, porque se reconoce a quien por convicción pertenece a un partido político. Muchas veces así por interno, cuando venía el doctor, hacíamos algunos comentarios y él decía, ¿no?, que desde muy joven era aprista y que tenía toda la convicción. Ustedes saben, yo no soy aprista, pero respeto a los políticos que, como el doctor, pues daba cara y sobre todo era justo. Entonces, que descanse en paz, y efectivamente a sus familiares les enviamos un abrazo, nuestra solidaridad, nuestro cariño eterno al doctor. Reiterar nuevamente que él ha sido parte de este gran equipo de Magazine Familiar, siempre acompañándonos. Cuando le llamábamos por teléfono, inmediatamente él venía. De igual forma, ¿no?, en sus atenciones médicas, en fin, que descanse en paz. A su señora esposa, enviarle nuestras condolencias. Sabemos muy bien que él va a ser enterrado en Lima, pero hoy, a partir, no sé si las 10, 11 de la mañana, en Salud va a haber una misa para darle paz y tranquilidad, y como a un gran amigo, un gran médico y sobre todo un gran luchador social, decirle hasta luego, simplemente. Bien, ahora sí, amigos, de igual forma, ¿no?, el Perú ha estado consternado, ha muerto un cómico de antaño, riquitoso, muy conocido y querido todavía, con la gracia que se tenía antes, cuando veíamos estos programas que no eran tan ordinarios y vulgares, ¿no? Entonces, ese reconocimiento también a otro gran artista que ha partido en nuestro país. Bien, ahora sí, amigos, nosotros vamos a dar inicio a Magazine Familiar, como todos los lunes, en defensa de nuestro patrimonio. Yo había hecho una publicación y también comparto con ustedes, amables televidentes, el día viernes, precisamente, me fui a tomar un café y de pronto estaba con un amigo, yo hacia la ventana, es un café que está muy cerca al canal. Se acercó una señora y de buenas a primeras me tomó una foto, y mi amigo me hace notar y me dice: esa señora te acaba de tomar una foto, y me pareció rarísimo. Y entonces yo, intentando reconocer quién era, sinceramente no sabía, y por ahí se perdió en el edificio Santa Fe. A los minutos bajó un señor inmediatamente hacia el café a tratar de ubicarme y lo mismo, tomarme fotos. Entonces me pareció muy extraño. Para eso yo ya tenía mi celular tomándole fotos a este señor, que tenía toda la pinta de esos agentes de seguridad. Y al darse cuenta que yo ya él estaba también registrando, llamó por teléfono, se acercó otro señor más, ambos ingresaron al café donde yo estaba, uno se fue al frente y el otro se sentó detrás de este amigo, intentando intimidarme. Eso obviamente ha sido totalmente notorio, y bueno, este amigo me dijo: creo que hay como una especie de persecución hacia ti, mejor hay que retirarnos, hay que ser prudentes. Es más, él también le hizo algunas tomas a este señor que se sentó detrás de él. El hecho es que nosotros vamos a continuar con esta lucha, más allá de intentar asustarnos. Creo que no tenemos por qué hacerlo, porque
cuando uno está dentro de la razón y la verdad, y sobre todo la defensa de nuestro patrimonio, pues no hay nada que pueda asustarnos. Porque el hecho simplemente de ser parte de esta región que nos hace sentir tan orgullosos y haber trascendido más allá de las informaciones y el significado que tiene para nosotros pertenecer a una historia tan rica, llena de personajes tan sabios que incluso son hasta el momento como sustento mundial, somos como una especie de reserva, y eso no es así de fácil soterrar y decir hay que olvidarse y que venga la modernidad, pero que venga a los lugares que corresponde, hay que dar florecimiento a esta ciudad, totalmente de acuerdo, que vengan inversionistas, que lo hagan, que vengan, pero que respeten nuestro patrimonio y que respeten las leyes y las normas que existen. Lo mismo, hacer el llamado siempre a nuestras autoridades a defender, porque si no, ¿qué somos? ¿En qué nos convertimos? ¿En cómplices? Si estamos calladitos y simplemente aceptamos todos estos cambios, entre comillas, de un desarrollo, desapareciendo vestigios que para nosotros son importantes porque es parte de nuestra memoria, entonces sencilla y simplemente no somos nada, y mucho peor todavía si es que nos asustamos. No tenemos miedo, tocan a uno y seguramente tocan a todos, tocan parte de nuestro patrimonio una vez más y están tocando nuestra historia. Entonces, como cusqueños, estamos llamados a defender. Vamos a ir a la pausa comercial para agradecer a nuestros auspiciadores, a Odontolima y Medis Láser Spa, y estamos regresando con la doctora
mandando este mensaje tan bello de la defensa de nuestro patrimonio. Y este mensaje empieza con las palabras de nuestro Coscoruna, el doctor Daniel Estrada, ¿no? Donde dice demoler, y lo dice claramente. Y sinceramente, cuando escucho la forma en cómo él se expresa de la defensa de nuestro patrimonio, siento como que Daniel Estrada estuviera vivo y dándonos a nosotros todo ese gran mensaje de lo que significa para nosotros nuestro patrimonio y cómo tienen que reaccionar nuestras autoridades, porque el mensaje así que a Dios gracias, en los archivos de esta casa televisiva pues se tenía, y sinceramente es como si ahorita mismo él nos estuviera dando ese mensaje, y eso es lo que nosotros sentimos cada vez que escuchamos. Bien, ahora sí voy a dar la bienvenida. Está con nosotros la doctora Marta Luza, de igual forma la doctora Blanca Gutiérrez, y las dos siempre con todo ese coraje de mujeres luchadoras y amantes de nuestro patrimonio y de nuestra región. Buenos días. Muy buenos días, Teresita. Muchas gracias por esta entrevista. Como siempre, en el compromiso de la defensa del patrimonio. Sobre todo, yo quería primero decirte que nuestra más infinita solidaridad, no está sola en cualquier momento, cualquier circunstancia que pase. Seguramente los 15 multiplicados por cientos estarán detrás de ti, e igualmente detrás de todos y cada uno de quienes en este momento están siendo amedrentados, ya sea como el propio alcalde, sin ánimo de defensa irrestricta por el alcalde, sino decir las cosas de verdad como está pasando, ¿no? Una suerte de amedrentamiento, haberle abierto un proceso por abuso de autoridad a él y otros gerentes del municipio actual, a hacer persecución con la doctora Tica Luísar, haber abierto procesos a otros compañeros y dirigentes, y esto no puede permitirse en una ciudad donde hemos discutido alturadamente y en todo momento solicitado el diálogo para la solución de este problema. No podemos recurrir a métodos del AMPA bajos, en este caso de que te estén tomando foto o amedrentando, y mucho menos permitir que se silencie los medios de comunicación, que como esta casa está comprometido con el derecho de defensa que tienen todos los pueblos a su patrimonio y fundamentalmente a la identidad, que eso es en el fondo lo que estamos nosotros defendiendo. Entonces, valga esta oportunidad para lanzar esta solidaridad a todos y cada uno de quienes se sienten coartados por tremendo poder que significa seguramente la marca del Sheraton o este Hotel Sapi. Nosotros, seguramente el pueblo organizado hará retroceder no solo esas muestras de agresión y agresividad contra el pueblo y sus autoridades, así como los medios de comunicación como esta casa, sino también contra cualquier ciudadano que en el Cusco está con dignidad levantando su voz de protesta. Con todo el derecho, ¿no? Con todo derecho. El derecho de defender nuestra historia, porque es detrás de cada muro, detrás de cada hilera que se ha desaparecido de estos vestigios y de nuestra andenería, pues está nuestra historia. También le vamos a dar la bienvenida a la doctora Blanca Gutiérrez. Gracias, Teresita, y felicitarte y felicitar al canal que ha hecho un seguimiento de hace muchos años y es obra en archivos. Eso va a pasar a la historia, que un canal pequeño, modesto, haya hecho un aporte tan importante a la historia del Cusco. Y retomando este tema del patrimonio, es pues una política de agresión a los países llamados del tercer mundo o los países pobres,
pero que son membresías, membretes, mejor dicho, que se nos pone por parte de las transnacionales con grandes intereses. Quieren destruir el Estado-Nación. Ese es el poder de estas empresas, y entonces, claro, si detrás del Estado-Nación lo que no puede controlar y lo que no se puede evitar es el poder del pueblo. Son la organización civil, las organizaciones civiles organizadas. A estas no se puede acallar, es imposible acallarlas, y entonces en esa lucha estamos todos los patrimonialistas. Estás tú, Teresita, que no te van a amedrentar con esas políticas de sacar fotos, eso ya lo conocemos. Se hizo procesos anteriormente también a los defensores del patrimonio, y esa es la política que viene de acallamiento a un pueblo. Pero la lucha ya está probado que la organización civil es imposible de acallar. La organización civil está consciente de su rol en este momento frente a esa política del Estado mínimo y de las transnacionales y su poder. El Cusco es una ciudad que se ha caracterizado por sus levantamientos. Si seguimos un historial de la lucha de resistencia de los pueblos andinos, empezamos con la lucha de Manco Inca, va a ser seguido por Tupac Amaru primero y posteriormente por Santos Atahualpa. Van a venir los movimientos libertarios de Tupac Amaru, o segundo, la de los hermanos Angulo. En esta república el Cusco ha sido semillero de luchas. Aquí han nacido las vertientes obreras, las vertientes intelectuales, las organizaciones de mujeres. Ha habido grandes escritoras que han pasado a la historia en la literatura, como Clorinda Mato de Turner, y en la problemática feminista con Trinidad Enríquez. Y actualmente el movimiento patrimonialista es una continuidad de esta lucha, es una continuidad de esta resistencia, es parte de esta resistencia. Se decía de que los cusqueños siempre son un problema porque siempre defienden su tierra, porque parece que en cada piedra está su alma y su espíritu, y eso es verdad. En cada trabajo labrado en nuestra ciudad está el espíritu de los cusqueños, está la lucha de los cusqueños. Así que es imposible acallar este pueblo. Ha sido la cuna de la lucha libertaria en América Latina con Tupac Amaru. Y ha sido el nacimiento de la lucha feminista con Trinidad Enríquez. Aquí en el Cusco ha nacido la escuela indigenista. Aquí se ha forjado la utopía del Instituto Americano de Arte de crear una ciudad histórica y que no se festeje la fundación española, sino la fundación milenaria, antigua. Es decir, que los cusqueños no nos van a callar. Somos un capítulo importante en la historia universal y lo vamos a seguir siendo. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos para continuar con esta conversación tan interesante y esa ilustración de recordar a los personajes que durante cientos de años pues vienen haciendo resistencia. ¿Por qué digo vienen haciendo resistencia? Porque nosotros que somos hijos de estos grandes abuelos que nos han dejado toda una historia, pues también continuamos con esa resistencia. Vamos a la pausa comercial y regresamos.
del Sheraton, que es un tema que para nosotros ya se va transformando en una lucha constante, porque prácticamente estamos un año detrás de esto, si es que no es un poquito más, de hacer que este mamotreto que ha sido construido ilegalmente, siendo que cuenta con todas las autorizaciones, pero van vulnerando. Eso leía en algunas publicaciones, decían, bueno, lamentablemente este hotel legalmente le han dado todas las, les han firmado con todas las autorizaciones y ahora no podemos echarnos atrás. Legalmente ellos se están amparando bajo este concepto, pero ¿qué hay? De haber vulnerado e ido en contra de las leyes de defensa de patrimonio. Esto seguramente ustedes como abogadas conocen mucho más que yo al respecto. La ley de patrimonio, Teresita, dice que para la intervención de un complejo arqueológico debe efectuarse o hacerse una comisión desde el Ministerio de Cultura en la oficina desconcentrada de ahí. Esta comisión debe de calificar si efectivamente deben moverse los restos a este lado, al otro, y deben hacer un inventario total de todo lo que se encuentra allí. Esta situación en el caso específico de Sapi no ha sucedido. ¿Por qué decimos eso? Porque se desmontan los muros incas el 2012 y el 2014 recién regularizan. Por ejemplo, este solo hecho debía haber prendido luz roja en el Ministerio de Cultura y decir esto no pasa, porque ya se cometió el delito y debían haber en ese momento denunciado a quienes se atrevieron a hacer esto. Eso es en el caso del Ministerio de Cultura y cómo ha evolucionado esta famosa licencia que nosotros consideramos desde ya ilegítima, ilegal, injusta. Por otro lado, en el municipio del Cusco igualmente, ¿qué le dice la ley orgánica de municipalidades? Y en específico el plan del Centro Histórico del Cusco, así como la ley de patrimonio, que también deben hacer una comisión revisora de todo lo que se ha hecho en el Ministerio de Cultura y recién dar el pase libre. Pero ¿qué ha pasado al revisar esa comisión? Como lo dijo el alcalde en una primera conferencia, dijo, hay más de 60 planos, Teresita, revisando todo el expediente, que ni siquiera tiene firma, ni suscripción, ni rúbrica, ni nada que se parezca a la de un ingeniero, de un arquitecto que aprueben esos planos. Entonces, si esto, la ley dice, es un requisito indispensable, que sean planos aprobados por profesionales que están inscritos en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, si no ha sucedido esto, también ese expediente ya es nulo de puro derecho. Ya es irregular. Y lo último ya, la cereza en la torta, como diríamos, ¿no? El 29 de diciembre del 2014 se firma esa licencia cuando ya está en plena transferencia de municipalidades, ¿no es cierto? El Consejo Municipal que se iba y el nuevo que ingresaba. Entonces, ¿realmente se revisó ese expediente? Es una gran duda. Y el exalcalde Luis Flores tiene que dar las respuestas. ¿Por qué razón firmó ese día cuando ya estaba fuera prácticamente del municipio? Entonces, todas estas irregularidades seguramente vamos a discutirlo en el plano judicial, tanto en las denuncias que se ha interpuesto por parte de la Comisión de Juristas, que efectivamente ya es un año, porque septiembre del año pasado se interpuso la primera denuncia después de la de 2014, y hasta la fecha, como decimos, no se mueve esto, y no sé qué pasa en el Ministerio Público. Es mucho tráfico de influencias, poder de esta empresa. ¿Qué es lo que está pasando, no? Lo dejamos en incondicional. Sabemos que la historia nos da la razón más rápido
de lo posible cuando tenemos esa razón y cuando nos asiste el derecho también. Perfecto, creo que en este caso estamos totalmente conscientes de ello, ¿no? Lamentablemente, cuando se da la potestad a las autoridades, y muchas veces incluso hemos hablado al respecto, ¿no? Cómo es que siendo que ganan tanto para proteger y cuidar nuestro patrimonio, finalmente terminan dando autorizaciones, ¿no? O sea, se supone que estos grandiosos sueldos es para que ellos trabajen adecuadamente y no vayan a estar yendo a conceder y a dar esas firmas, ¿no? Tan que conceden fácilmente, ¿no? Carta blanca, sí. Al respecto, ¿no? La norma internacional, la norma nacional, nace después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque se destruyen parte del patrimonio identitario, histórico, y es una barbaridad. A raíz de esto se reúne y se dan una serie de cartas y normas actualmente vigentes y que el Perú ha firmado por ser una ciudad histórica, por ser un país histórico, por tener un legado histórico. Entonces, estas normas están encima de la norma nacional en el momento en que se ha firmado. Y si la norma nacional tiene resquicios que aprovechan estas transnacionales, que estudian muy bien y que manejan el patrimonio cultural histórico como si fuera un bien normal, un bien particular, ¿no? Porque eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, con el Marriott. Se dijo de que ese era un inmueble, a pesar de que estaba declarado como un inmueble histórico, pero simplemente se le da un título, se le da un nombre, que es un bien número tantos, y que es de propiedad de. Igualmente pasó con lo del muro de la calle Loreto, en la que se dijo, sí, pero esto se va a restaurar, es particular y puede haber una serie de... Esto se maneja como algo particular. Es decir, que no se está manejando la perspectiva de ciudad histórica, la perspectiva patrimonial en la norma. Y eso no saben las transnacionales. Saben que pueden a los jueces, a los fiscales, que desgraciadamente, hay que decir, no tiene una cultura patrimonialista. Entonces pasa de que es muy, muy fácil no solamente embaucarlos, sino coimearlos, y para que salgan estos permisos entre comillas legales, porque se está haciendo una legalidad paralela. En realidad todos estos permisos son ilegales, irregulares, pero se está creando una legalidad paralela para decir, no, pero sí hemos cumplido con tales y tales parámetros, y riéndose de la norma internacional y de las normas nacionales que exigen. Entonces esto es un peligro, esto es digamos, un vacío legal que tenemos que trabajarlo, pero esto se trabaja con la conciencia del pueblo. En el momento en que el pueblo diga esto es ilegal, esto es un bien común, y nos levantemos, entonces se va a tener que legalizar ese movimiento. Las normas no son como el Corán, ¿no?, que dice Dios dijo y esto se cumple. No, las leyes las cambiamos los pueblos. Y lo que tenemos que hacer es que la norma internacional se tome en cuenta y se respete. En la sentencia se debe exigir a los fiscales, a los jueces, a los procuradores del Estado que manejen la norma internacional y que la apliquen, porque si eso aplicamos para este asunto del mamotreto de Sapi, sería totalmente ilegal. Esto es como un contrabando a la ley, es una forma de crear una legalidad delincuencial, porque también los delincuentes pueden hacer legalidad, pueden decir esto sí, puede ser por tal y tal razón normal robar, matar y destruir el patrimonio. Esto es un acto ilegal, totalmente ilegal desde la perspectiva de la norma internacional. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es también llamar a peritos internacionales, hacer que vengan peritos internacionales, porque no hay una conciencia identitaria aquí en el Perú, y los especialistas, los peritos, no tienen la capacidad para manejar bien la norma a favor del patrimonio. Y si hablamos ya fuera del patrimonio, porque nos pueden decir, bueno, estos señores son idealistas, están hablando de la identidad, están hablando de su historia. Si hablamos así concreto, en matemáticas puras, se han puesto a pensar estos señores,
¿Cómo va a ser el problema del agua, por ejemplo? Del desagüe. El problema de los desechos sólidos, porque si van a venir 1 millón, 2 millones, ahora están haciendo propaganda para el turismo chino, ya, ¿dónde los van a colocar? En el centro histórico, donde va a colapsar, o ya colapsó el desagüe. Los cusqueños estamos perjudicados porque, por ejemplo, uno va a una pensión o va a un restaurante y ya no tiene sitio porque está lleno de visitantes. Entonces, esto se debe tratar en forma científica, porque en Cartagena de Indias los hoteles están fuera de la ciudad histórica y ahí se han hecho centros hoteleros, que también se puede hacer aquí. Pero ¿por qué se hace en el centro histórico? Se hace simplemente porque así. Yo soy aquí el prepotente, aquí soy el mandamás, y yo quiero hacer aquí, yo tengo la plata y hago. Entonces, además de atentar contra nuestros derechos humanos, contra nuestra dignidad, contra nuestra historia, son gente torpe que no está previniendo el futuro, que va a colapsar el Cusco y no tiene ninguna cultura ni racional, matemática, ni cultura sensible de los intereses de un pueblo, de su historia y todo eso. Entonces también convocamos a los especialistas en ingeniería, a los especialistas no solamente en arquitectura, sino en otras ramas. ¿Cómo vamos a solucionar este problema de un turismo masivo y responsable en una ciudad histórica? Entonces no se trata solamente de que nosotros somos 15 o 20 o 30 personas, se trata de todo un pueblo. Cuando afecte a todo el pueblo y no haya agua, como ya es el caso, y cuando se colapse y cuando tengamos enfermedades por los residuos sólidos, entonces encima va a decir sí, a esos 15, gracias a esos 15, y nos van a declarar personajes importantes cuando ya todos están con alguna enfermedad peligrosa. Entonces, esto hay que trabajarlo, esto se planifica. El turismo no es que tienen que venir, el negocio turístico se tiene que planificar y tiene que ser científicamente tratado. Entonces, esa es la lucha de los patrimonialistas, no es solamente, además de nuestro cariño, nuestro amor y nuestra identidad, a toda honra, también está el pensamiento racional. Pero no son 15, somos 16. Somos muchísimos, porque detrás, por ejemplo, nosotros... Ahí va a aumentar, porque, por ejemplo, nosotros somos 15 representantes, de instituciones. Detrás de nosotros hay otras personas, somos las voceras o los voceros, nada más. Así que imagínense que no solamente somos 15 los que estamos aquí, pero también Cristo tenía 12 apóstoles, ¿no? No tenía más. Y tiene 2000 años de existencia. Y los millones multiplicados y todo el mundo, así que... Como las estrellas del cielo. Como las estrellas del cielo, exacto. O sea, tendríamos que contar a todos los cusqueños, ¿no? Uno por uno. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Sí, son 15 los que están haciendo problemas. 15 pelagatos.
haciendo, han vulnerado y violentado nuestro patrimonio. Sin embargo, sabemos muy bien que la UNESCO también se ha manifestado. O sea, en esta lucha no somos 15 pelagatos, sino también está la UNESCO, porque la UNESCO ha dicho de proceder este hotel que vulnera totalmente el patrimonio de Cusco, pues se le estaría quitando el título. Ojo, que lo que no es importante es el título, sino la trascendencia. O sea, significaría que nosotros ya no somos más ese patrimonio cultural de la humanidad, que es importante concebir en todo el texto de la palabra y entenderlo, ¿no? Así es, como dice la señora Mari Rothschild, que es presidenta de la Comisión de Patrimonio de la UNESCO, en cualquier momento el Cusco va a recibir una visita de una comisión evaluadora sobre lo que representa el patrimonio. ¿Aprobaremos nosotros esa comisión evaluadora cuando vean este tremendo monumento a la indignidad y la alteración del centro histórico del Cusco? Esa es la gran pregunta. Y ese es el riesgo que en este momento autoridades y pueblos cusqueños estamos atravesando. Ojalá no sea así. Tenemos todo el derecho de continuar con ser una ciudad patrimonio. Tenemos una llamada telefónica, vamos a dar la bienvenida. Aló, buenos días. Buenos días. Desearía un poquito de ilustración e historia sobre esa cuestión de los terrenos. Muchas de las personas que habitan ahí me parece que han adquirido estos terrenos por medio de un sistema llamado propiedad adquisitiva, a consecuencia de que los dueños anteriores los habían abandonado a cuidantes y bueno, etcétera. Y también quisiera que si podría informarme si es cierto que este señor que era presidente o director del Ministerio de Cultura, un tal Ruiz Caro, también había hecho su casa al lado del Sheraton y al fracturarle los muros, algo por el estilo en esta construcción ilegal, obviamente, el Sheraton le había pagado a este señor. No sé si están enterados de eso o es solamente una volada, un rumor o algo por el estilo. Gracias. Muchísimas gracias a usted por su participación. Sí, el señor efectivamente tiene su casa y hace mucho tiempo se dice de que las transnacionales incluso ponen a los directores de cultura y son los que manejan esta parte, ¿no? Por ejemplo, la señora Bácula, que ha sido representante permanente en la UNESCO, fue una señora que vino aquí y como directora de la dirección del INC entonces, y dio su visto bueno al Hotel Marriott. Incluso pusieron la primera piedra con la señora actual vicepresidente Mercedes Arauz. Y estuvo ahí también, después fue nombrado el señor Julio Gutiérrez, Julio García, que era una persona incondicional de la señora Bácula. Se cometieron una serie de barbaridades. Posteriormente vinieron los otros directores, así direccionados desde Lima y direccionados desde las transnacionales. Y esto es una verdad, no estamos elucubrando aquí, no estamos afiebrados, afirmando situaciones. Lo que pasa es que deberíamos tener naturalmente algunas pruebas, pero que se sabe, se sabe. Y esto es un problema, por eso es de que lo que yo decía es que se está creando toda una ilegalidad legal, se está construyendo, y eso es lo peligroso, se está construyendo unas normas ilegales de permitir que se destruya el patrimonio porque tienen permisos, porque claro, tienen permisos de una institución direccionada, como
ha sido hasta ahora ahora el Ministerio de Cultura, entonces el Instituto Nacional de Cultura. De igual manera, los personajes que trabajan en el municipio son personas como la señora Creila Alfaro, que actualmente es también regidora, pero que estuvo involucrada en una serie de atentados al patrimonio. Entonces es toda una política que se está armando para destruir el patrimonio cultural identitario, y dentro de esto también está esa política de acallar a los que protestamos, a los patrimonialistas, amedrentarnos, a atentar contra el derecho a la opinión, y todo esto es consecuencia de toda una política de corte racistoide, de una política de menosprecio a las culturas andinas, y naturalmente frente a eso existe también un movimiento, así como hubo el movimiento indigenista frente a la política de destrucción del pueblo indígena, cuando se decía que había que traer personas europeas para mejorar la raza, en esas épocas en las que Hitler y sus secuaces estaban en el poder. Ahora es igual, hay una política de destrucción, porque esta destrucción no solamente se está dando en el Perú, se está dando en México, se está dando en Guatemala y se está dando en diferentes ciudades. Lo que pasa es que tenemos que crear ahora una red, ya no solamente nacional, sino internacional de defensa del patrimonio cultural, por lo peligroso que es. Porque claro, la gente que dice que son 15 personas, es que esas 15 personas están más informadas, estamos más informadas, estamos al tanto de lo que la gente en la vida cotidiana, como decía esta mañana una señora, y decía, pero déjenos trabajar, ¿por qué tienen que estar ahí peleando? Y esto, claro, ella está en su vida cotidiana y no le importa lo que le va a pasar a sus hijos, a sus nietos y a todo el pueblo. Y en cambio nosotros, estos 15 que tenemos cerebro y que representamos a otros que tienen también cerebro, sabemos y estamos informados de lo peligroso que es esta política de destrucción del patrimonio cultural, porque conlleva una serie de problemas detrás, que no es solamente la destrucción del patrimonio. Y no olvidar, ¿no?, que se comienza precisamente con este personaje, Juan Julio García, ¿no? Entonces, así es. Hay que tener en memoria esto y bueno, la continuación a estas firmas de autorización que se ha dado es el mamotreto que tenemos ahora. Tenemos otra llamada telefónica y vamos a dar la bienvenida. Buenos días. Sí, buenos días, gracias por el espacio. Efectivamente, el comentario que hacen sus invitadas están totalmente toda la razón. Desgraciadamente, los grandes poderes transnacionales y los grandes grupos de poder coludidos con los corruptos gobernantes que tenemos. Recordemos que la anterior vicepresidenta del gobierno del señor Humala llegó justamente, ¿no? Exacto. De manera, digamos, muy sospechosa de repente, ¿no? Llegó justo en el momento que se estaba dando este tipo de situación, ¿verdad? Recordemos que llegó la señora Marisol Pérez, ¿no? Sí. Llegó también de algún modo, ¿no? Para hacer algún tipo, para darle algún favorcito a los señores de las transnacionales. Pero bueno, no somos ciegos, el sol no se puede tapar con un dedo y efectivamente es todo esto lo que está sucediendo, pero las 15 personas que ustedes mencionan representamos a toda la población, ¿no? Que vamos a defender a nuestro patrimonio con uñas y dientes, como todos dicen. Efectivamente. Yo les quería sugerir a la señora Marta Luce y a los demás integrantes de la comisión de que usemos el muro de la vergüenza y coloquemos las fotos y los nombres de todas las personas que están denunciadas ahorita, ¿no? Para que la población los conozca también, porque yo sé que gran parte de la población no los conoce. Entonces sería bueno, yo les sugiero de que coloquen las fotos y los nombres ahí de las personas, de los enemigos del Cusco, ¿no? En el muro de la vergüenza, así como el Estado ahora está optando por poner los más buscados, ¿no? Entonces acá también pongamos los destructores del Cusco, los destructores del patrimonio, los enemigos del Cusco. Entonces pongamos ahí las fotos. Gracias.
Gracias a usted por su participación. Ya el tiempo se nos ha ido así rápidamente, contamos con 1 minuto. Sí, pero a propósito de eso, el día de mañana la Asamblea Popular va a hacer un plantón en el Paraninfo Universitario. El muro de la vergüenza, le hemos dicho por lo que está pasando, y si realmente coincidimos con el señor en que todas las influencias, incluso de la vicepresidenta de Ollanta Humala, Marisol Espinosa, estuvieron presentes y seguramente ahora también, pero eso no nos va a amedrentar en la medida que nosotros vamos a impulsar y estamos impulsando la unidad de todo el pueblo. Lo único que le hacemos un llamado para que se sumen a esa demostración el día de mañana, y hoy día hay una asamblea popular en el municipio del Cusco, al cual también están todos invitados para que nos den sus consejos, sus sugerencias, hagan críticas y en fin podamos discutir las alternativas que va a asumir el pueblo cusqueño respecto de este asunto de la calle Sapi. Sí, yo también me aúno y agradezco la participación. Es uno más, ya no somos 15, 16, ahora somos 17, somos más pensantes y me parece muy oportuna esa opinión de poner a los depredadores del patrimonio. Hay que ser valientes y hay que enfrentarse. ¿Podemos? Sí podemos. Yo creo que esa es la consigna y podemos defender el patrimonio y no los podrán callar. Si tú vas a amar lo descuartizaron, no murió, sigue tu Pajamar y sigue la lucha, y invitamos a todos los valientes en esta campaña a favor del patrimonio. Muchísimas gracias nuevamente, y recordar que hará falta mucha cuerda para ahorcar a todo un pueblo. Es precisamente las palabras con las cuales nos dejaba el más representativo de todas las luchas y de todas las guerras por las injusticias, y estamos hablando de Tupac Amaru. No olvidemos entonces, mucha cuerda para poder ahorcar a todo un pueblo. ¿Hará falta? Por supuesto que sí. Todos somos un equipo y todos los cusqueños estamos de pie, así como un solo hombre. Muchísimas gracias, amigos, por habernos permitido estar en vuestros hogares. Mañana con más, aquí en Magazine Familiar.